Sean bienvenidos, les recibimos a todos y cada uno de nuestros queridos arcano visitantes de arcanopolitico.com, el portal de publicaciones aldeanas SADCB, en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, con el breviario de Arcano Informa, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, rindiéndole, como es tradicional, un tributo a mi hijo Mario Luis, que en su año y 9 días de residencia terrena nos legó este apostolado informativo de publicaciones aldeanas SADCB y su portal Arcano Político con su emisora cibernética arcanoradio.com, un legado que nos dejó en su año y 9 días de residencia terrena, breve pero fructífera, y que realizamos con mucho gusto porque al confirmar que usted, querido arcano visitante, se encuentra del otro lado de la arcanofrecuencia, pues confirmamos que se está cumpliendo este apostolado informativo, por lo cual siempre le damos las gracias y con la generosidad de sus donativos nos permite mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad, única y exclusivamente al servicio de todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos arcano visitantes, a quienes les damos siempre las gracias. Ciudad de México requiere la justicia estadounidense a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias El Gordo, presunto hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, detenido el 21 de junio del 2012 en la colonia Jardines de la Patria, municipio de Zapopan, Jalisco. Ciudad de México firma a las 12 horas de este 22 de junio el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, el decreto de la Ley para la Protección de Personas Defensores de Derechos Humanos y federalización de los delitos cometidos contra periodistas. Después de 45 días, firma este decreto. Tapachula denunciaron integrantes de la organización Pueblos de Chiapas el despojo de un predio el 9 de mayo de 2011 por elementos del gobernador Juan Sabines Guerrero. Realizaron un plantón para exigir que se atienda sus demandas. La hoguera de las vanidades. Ciudad de México denunció ante la FEPADE la diputada federal panista veracruzana Alba Leonila Méndez Herrera de un desvío de cuando menos $3 millones del gobierno de Veracruz para la campaña del PRI. Ciudad de México negó el vicecoordinador de la campaña presidencial del PRI, el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, haber solicitado una cuota de votos a los gobernadores de su partido a favor de Enrique Peña Nieto para el próximo 1 de julio, pues ellos tienen una función institucional por cumplir que está por encima de su responsabilidad como militantes. Ciudad de México realiza hoy su campaña en Morelos y Veracruz el candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, el priista mexiquense Enrique Peña Nieto. Ciudad de México cierra hoy su campaña presidencial el candidato por la coalición Movimiento Progresista, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, en Guerrero y Morelos. Ciudad de México estará a las 18 horas de este 22 de junio en Hermosillo, Sonora, la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota. En tanto, Juan Ignacio Zavala, el cuñado del presidente Felipe Calderón Hinojosa, exigió una exhaustiva investigación sobre los más de 90 millones de pesos de financiamiento allegados a Andrés Manuel López Obrador por medio de la Asociación Valiente AC. En Ciudad de México estarán habilitados en las elecciones generales de México del próximo domingo 1 de julio 31,401 observadores electorales nacionales y 510 visitantes extranjeros. Fue el acuerdo del IFE. Washington ofreció el candidato republicano Mitt Romney a una audiencia de latinos una reforma migratoria permanente que adoptaría de ser elegido presidente, comprometiéndose a dar prioridad a las familias de inmigrantes que quieren permanecer juntas en Estados Unidos, a quienes esta amnistía sería a quienes se gradúen en Estados Unidos y a quienes se enrolen en el ejército. Washington, algunos de los hijos del exgobernador de Massachusetts, el orgullosamente descendiente de mexicanos Mitt Romney, parece
parece no estar de acuerdo con la candidatura republicana de su padre a la presidencia de Estados Unidos. La razón: tienen temor a cambios drásticos en la vida de su familia. Miami le lleva a la delantera el presidente demócrata de ascendencia afroamericana en plena campaña de reelección, Barack Obama, por 10 puntos porcentuales en la intención de voto entre los hispanos en Florida, al virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Mitt Romney, según un sondeo publicado Arcano de Latinoamérica. Asunción: inicia este viernes 22 de junio el Senado paraguayo el juicio político al presidente Fernando Lugo, el padre de todos los paraguayos. Lugo, por su papel en un desalojo violento de campesinos de una reserva forestal que dejó 17 muertos en el departamento de Curuguarti, 400 kilómetros al noreste de Asunción. Esto fue el 16 de junio. Asunción: Fernando Lugo promoverá una acción inconstitucional. Mientras tanto, UNASUR envió a una delegación a Asunción. Y ahí en Asunción repudió esta mañana a Jorge Lara Castro, el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, a los diputados de su país que hoy someterán al presidente Lugo a un juicio político, y subrayó que un proceso semejante no puede tomarse de manera tan rápida, sería un juicio sumario. Naciones Unidas: la experta de las Naciones Unidas en Solidaridad Internacional, Virginia Dandan, viajará a Brasil del 25 al 29 de junio para estudiar las experiencias en la implementación de la diplomacia solidaria basada en el compromiso de Brasil con los derechos humanos y el desarrollo social. Buenos Aires: dio tregua el poderoso sindicato argentino, la CGT, en el conflicto que mantiene con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Buenos Aires, confirmó el titular del sindicato de camioneros y de la CGT, Hugo Moyano, el acuerdo paritario de un aumento del 25,5%. Pero dijo que es insuficiente y ratificó el paro general de su gremio para la semana próxima, aunque no confirmó en qué día se realizará esta huelga. Arcano del mundo: Nueva York: la salud financiera de 15 grandes bancos occidentales fue fuertemente cuestionada este jueves 21 de junio, después de que la agencia de calificación Moody's recortara sus notas de riesgo crediticio por su exposición a la crisis en Europa. Kabul: murieron al menos 12 personas en la toma por parte del talibán de un hotel ubicado en un complejo recreativo de Kabul, Afganistán, este 22 de junio. Atenas: durante el primer trimestre de 2012, las exportaciones griegas a China aumentaron en 269% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los lazos económicos entre los dos países, Grecia y China, no hacen más que intensificarse a medida que China aumenta las inversiones en el país europeo, entre las que destaca la concesión para explotar el puerto de Pireo durante 35 años. Naciones Unidas: la situación en Siria sigue deteriorándose y más de 1,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, indicaron este viernes las agencias que trabajan en el terreno. Reclamaron fondos adicionales para poder dar una respuesta rápida y eficaz a la crisis y ayudar a la población. Arcano ecológico: Ciudad de México: el cambio climático sintetiza la crisis general. Víctor Manuel Toledo Mansur, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que ante las actuales condiciones que prevalecen en el planeta, no hay otra opción más que las sociedades sustentables o el colapso. Río de Janeiro: finaliza este viernes 22 de junio de 2012 la cumbre Río +20, que generó muchas expectativas, pero que finalizó con algunas decepciones, sobre todo por el acuerdo pactado, que es difuso y vago. Río de Janeiro: entregó el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, al secretario general de la ONU, el sudcoreano Ban Ki-moon, el reporte del Pacto de la Ciudad de México, en donde más de 256 ciudades de 56 países se han comprometido a combatir el cambio climático. Río de Janeiro:
El director general de la FAO, José Graciano da Silva, dijo que durante la conferencia Río +20, los países estaban aprovechando el momento para transformar las metas de desarrollo sostenible en acciones concretas. Naciones Unidas. El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reina, abogó en la cumbre Río +20 por un cambio en el modelo de desarrollo. Río de Janeiro, los jóvenes son el motor de cambio hacia un mundo más sostenible y justo. Este es el mensaje que lanzó Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, en la conferencia Río +20. En el arcano científico, Ciudad de México, ofreció Carlos Javier Villagómez Ojeda, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, la plática de la visualización de moléculas individuales al aumento de espectroscopía Raman por punta usando el microscopio de efecto túnel que se utiliza ahí en la UNAM. En los arcanos del arte y la cultura le compartimos desde París el chileno Carlos Caselli, uno de los 5 exfutbolistas protagonistas de la película Los Rebeldes del Fútbol, estuvo en los estudios de Radio Francia Internacional. Le tenemos esta magnífica charla en Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión de este 22 de junio, despuesito de las 13:30, tiempo de México. París llamó París a licitación para realizar los estudios para acabar bajo el símbolo de la capital francesa y construir restaurantes, tiendas y hasta un nuevo museo, la Torre Eiffel. La iniciativa apunta a mejorar las cuestionadas condiciones en que son recibidos los visitantes, que deben esperar durante horas a la intemperie para acceder al monumento inscripto en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. París, los cines independientes no son una especificidad francesa, pero aquí es donde más han proliferado. En París hay varias salas donde puede apreciarse el cine de autor, pero hay un cine en particular que ha transformado todo un distrito, el Cine Chaplin en el barrio 15, que ofrece una cartelera cinematográfica peculiar. Arcano Deportivo, Washington, la larga rivalidad entre las selecciones masculinas de fútbol de Estados Unidos y México tendrán un nuevo punto en su historia cuando los equipos se enfrenten nuevamente el próximo 15 de agosto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Será un partido amistoso. Buenos Aires, logró Boca Juniors el pasaje beneficiado por el triunfo obtenido en la ida la semana pasada por 2-0 y definirá la Copa con el Corinthians de Brasil, que eliminó a Santos, último campeón. París, el Mundial de Fútbol y los futuros Juegos Olímpicos de Río de Janeiro son una oportunidad histórica para que Brasil mejore sus infraestructuras y servicios. Se invertirán miles de millones de dólares, por lo que se está debatiendo en la cumbre Río 20 sobre la sostenibilidad de estos proyectos, para que también los ciudadanos se beneficien, que pues derramen sus beneficios a la población brasileña. París, la selección de Portugal pasó a semifinales de la Eurocopa de Polonia tras ganar a la República Checa con un gol de Cristiano Ronaldo. Ahora, el partido que centra la atención es el que jugará este sábado España y Francia. En el estado del tiempo, Ciudad de México pronosticó para este viernes 22 de junio el Servicio Meteorológico Nacional de México lluvias de fuertes e intensas sobre la península de Yucatán, sureste y oriente del país. En sí son 30 estados con pronóstico de lluvia. Bueno, pues esto y mucho más le tenemos preparado aquí en Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Despuesito de las 13:30, tiempo del centro de México. Pues es una producción de arcanoradio.com asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Los espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldean S.A. de CB en Arcano Informa. No nos falle.